Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto, como cada semana, estar con Ricardo López Gotti, historiador argentino, para seguir hablando de las edades del totalitarismo. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, y con ganas de seguir oyendo esta historia que está ya muy cercana. Estamos prácticamente en los años 80. Habíamos hablado de Polonia y del sindicato Solidaridad, pero luego Solidaridad pasa de ser un sindicato, que lo sigue siendo, a ser una fuerza política que se transforma en una de las llaves de la caída del muro de Berlín, de alguna manera, ¿no? El caso de Solidaridad es completamente atípico en lo que fue Europa Oriental detrás de la cortina de hierro, porque es el único caso de un movimiento masivo, muy heterogéneo, aparentemente es homogéneo, pero cuando uno empieza a observar detenidamente era bastante heterogéneo, y además con la particularidad de que era un movimiento sindical, cosa que no ocurría con otras agrupaciones disidentes en las que mayormente encontrábamos intelectuales. En este caso, y esto era también algo que era un verdadero talón de Aquiles para todo el sistema, porque eran obreros que se oponían a un régimen que se suponía que era el de los obreros. Lo cierto es que en 1988, primero, en todo el clima de la perestroika y glasnost, no solo en la Unión Soviética, sino también entre los aliados de la Unión Soviética, en 1988 hay una olga de huelgas porque había serios problemas de carestía de alimentos y de aumentos de precios, con lo cual el sindicato vuelve a tomar esta práctica de las manifestaciones masivas, y esto lleva a que el gobierno del presidente Jaruzelski convoque a una serie de reuniones con el sindicato Solidaridad. Estas se van a dar entre febrero y abril de 1989, lo que se va a conocer como las reuniones de la Mesa Redonda, que va a llevar a una serie de acuerdos que planteaban una salida electoral, no completa, ¿no? Porque en principio lo que se decide es que un tercio del Parlamento va a ser electo en elecciones competitivas, es decir, el Partido Obrero Unificado, como se llamaba formalmente el Partido Comunista de Polonia, mantenía junto a sus aliados 2/3 del Parlamento, pero había un tercio que se dejaba que las personas votaran libremente. ¿Cómo era esto? Bueno, lo que ocurría es que como antes había un solo candidato, ¿no? En cada, digamos, era una elección con un solo candidato, se utilizaba lo que se llama el sistema uninominal o el sistema mayoritario, es decir, uno votaba un diputado de su circunscripción o de su circuito. Entonces se utiliza ese sistema y se permite que haya un tercio de ese parlamento que pueda ser electo en elecciones competitivas, en las cuales iba a competir, obviamente, el Partido Comunista Polaco y también lo que se dio en llamar el Comité Ciudadano Solidaridad. Es decir, que Solidaridad planteaba una cantidad de diputados, de candidatos en cada uno de esos circuitos. Y también uno de los resultados del acuerdo es que se va a volver a crear un Senado compuesto por 100 miembros, los cuales iban a ser electos en su totalidad en estas nuevas elecciones. La fecha que se estipula es la del 4 de junio de 1989, y esto motiva que Solidaridad despliegue una importante campaña con una metodología moderna, porque habían tomado los ejemplos de cómo se hacían campañas electorales en el mundo occidental. De hecho, hubo mucho entrenamiento al respecto. Muchos disidentes que vivían en el exilio vuelven a Polonia para ayudar al sindicato Solidaridad. Por ejemplo, el cineasta Andrzej Wajda
ayuda en toda la composición gráfica de la campaña de solidaridad. Y lo cierto es que el Partido Comunista no estaba acostumbrado a hacer campañas competitivas, ¿no? Siempre era el ganador porque era el único participante. Y esto lleva a que el 4 de junio, sorpresivamente, todas las bancas que habían sido en circuitos competitivos, todas esas bancas las gana Solidaridad. Y de los 100 senadores que se ponían en juego, Solidaridad gana 99 y el restante un candidato independiente. De modo que esto lleva a el temor de que se produzca una nueva invasión soviética al estilo de 1968 en Checoslovaquia. Y acá es donde vemos primero que Gorbachov decide finalmente aplicar lo que él llamaba la doctrina Sinatra, que era el hecho de que cada régimen iba a seguir su propio camino, es decir, on my way, ¿no? Cada uno iba a seguir su propio camino al socialismo y que no iba a haber una intervención soviética. Esto contrasta abiertamente este resultado de Solidaridad, que gana estas elecciones, 1/3 del Parlamento, pero que va a lograr colocar un primer ministro que va a ser Tadeusz Mazowiecki en septiembre de 1989. Este resultado contrasta abiertamente con otro episodio sobre el que vamos a hablar en nuestra próxima entrega de las edades del totalitarismo, que ocurre el mismo día, pero en otra latitud, como fue el de la masacre de Tiananmen. Es decir, el 4 de junio de 1989, en Polonia, gana Solidaridad las elecciones. Y al mismo tiempo, en la plaza de Tiananmen, en Beijing, la capital de la República Popular China, se da esa sangrienta represión a los manifestantes que pedían lo que llamaban la quinta modernización, que era la democratización del sistema. Y además estas elecciones marcaron el inicio del fin. ¿Por qué? Porque después vamos a ver cómo es que distintos países de Europa Oriental comienzan sus propias transiciones a la democracia liberal en un plazo mucho más rápido y cada vez más intenso. Bueno, también creo que habría que señalar otro factor moral, si se puede decir, que Polonia es un país con profundas creencias católicas y que había por primera vez un papa polaco, ¿no? Exactamente, ese hecho y el hecho de que la Iglesia Católica en Polonia ayudó mucho a la conformación de Solidaridad, y gran parte de la intelectualidad que conformaba este sindicato tenía una gran raíz católica, y obviamente la presencia, como bien decís, del liderazgo moral de Juan Pablo II le daba un respaldo internacional fortísimo a esta causa. Pues nada, esto es el principio del fin de lo que sería el comunismo en Polonia, pero también, como bien señalas, y habíamos empezado a ver con la llegada de Gorbachov al poder, va a ser uno de los prolegómenos de la caída del telón de acero. Seguiremos hablando de estos temas porque, como bien nos anticipa para esta fecha, también en el Extremo Oriente estaban pasando cosas muy singulares, así que seguiremos visitando estas edades del totalitarismo de tu mano. Gracias por atendernos, Ricardo López Otis. Muchas gracias y, como siempre, un gran saludo a la audiencia de Radio Sefarad.